E imagínate que el tío Cómo Vencer hiciera un remake del vídeo más visto del canal. Explicará nuevas estrategias para superar las pruebas, mejorará todo lo que había mencionado y te preparará para la siguiente temporada. ¿Tú lo verías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo revencer todos los juegos en el juego del calamar temporada 1. Esta es la historia de Song Joon, un hombre de 47 años que vive con su madre y tiene problemas de dinero, además de tener una hija pequeña a la que no puede costear como a él le gustaría. Y qué casualidad que ese mismo día conoce a este hombre trajeado, uno que le ofrece jugar a un juego de 2 jugadores, donde cada uno cuenta con una ficha y con ella lo que hay que conseguir es voltear la ficha del adversario. Si gana le da dinero, si pierde Joon se lleva una cachetada. Así que después de varios golpes, vence y consigue los wones prometidos. Vale, este juego se llama Dakji, uno tradicional coreano en el que para ganar, antes que nada hay que colocarse en la postura correcta. Es decir, fijar la mirada en el objetivo, agregar tensión al cuerpo, elevando el hombro y apretando la ficha a lanzar, mantener las piernas separadas a la altura de los hombros y, en concreto, el pie contrario a la mano de la ficha debe de estar alineado con la del oponente. A partir de ahí, se pueden escoger 3 tipos de golpes. El primero es apuntar la ficha al centro de la del adversario mientras se golpea hacia abajo. El segundo es también apuntar al centro, pero esta vez el golpe debe de llevarse a cabo por debajo de las piernas en un movimiento de tracción. Así se logra mayor fuerza. Y el tercero y mejor lanzamiento es soltar la ficha haciendo un semicírculo con el brazo, apuntando así al centro de uno de los 4 triángulos que componen la ficha del oponente con la parte superior de tu propia ficha. Cuanta más superficie de contacto se logre con el impacto, mayor posibilidad habrá de voltear la ficha. Pero bueno, este juego solo es el comienzo, porque el hombre trajeado le ofrece ganar más dinero al protagonista jugando a otros. Al principio Joon no acepta, que es lo que debería hacer para que acabara la serie aquí, pero después de descubrir que su hija se irá a vivir a Estados Unidos y por lo tanto no podrá estar con ella ya que no la puede mantener económicamente, cambia de opinión. Llama al hombre trajeado y acepta su propuesta. Así a los minutos se monta en un coche. Lo duermen y cuando despierta se encuentra en unos dormitorios con el resto de los 456 jugadores y con los trabajadores del juego, los soldados. Aquí descubrimos que todas esas personas tienen deudas y si quieren pagarlas no tienen más remedio que jugar para conseguir el premio. Así que firman un contrato y se preparan para el primer juego, luz roja, luz verde. El objetivo es conseguir cruzar la línea roja y los jugadores pueden avanzar mientras esta muñeca pronuncie una frase. Cuando se calle y se gire, si detecta movimiento quedas eliminado. Tienen 5 minutos. Bueno, un juego de niños que parece fácil, ¿no? Pues no, porque eliminan al primer jugador, lo matan, luego a otro, y a otro, y a otros, y a otros más, y así matan a la mayoría, pero no a todos, ya que a los minutos tenemos a los ganadores, lo que incluye al protagonista. Vale, basándonos en ciertos estudios que han demostrado que el espacio entre los ojos de un humano promedio, como el protagonista, equivalen a 1/10 parte de la longitud de su brazo, él podría haber medido la distancia que hay desde la línea de salida hasta la meta, extendiendo el pulgar y cerrando un ojo seguido del otro continuamente, ya que así le habría dado la sensación de que el pulgar se ha movido 1/10 parte de la distancia a la que estaba la muñeca. Así habría descubierto que hay de unos 90 a unos 120 metros, una distancia que también se puede averiguar gracias a un hombre muerto coreano promedio y a una toma aérea de la sala. Y basándonos en que los jugadores tenían 5 minutos, era tiempo suficiente para caminar tranquilamente, pisando con la mayor cantidad de pie posible para así mantener el equilibrio, y de esta forma llegar a la línea roja.
que es lo que hace el anciano. Incluso me atrevería a decir que había tiempo para avanzar andando y antes de que la muñeca se girase, lanzarse al suelo para ganar todavía más estabilidad y evitar que otros jugadores te empujen como llevan a cabo en el reality show sobre el juego del calamar que se estrenó hace un año. En concreto, lo que deberían haber hecho los jugadores era pararse un poco antes de que la muñeca acabara la frase que era conocida por todos. En coreano, el idioma oficial de la serie era Mugunwa Kochi Pioet Sumnida y su traducción al castellano era luz verde, ya puedes correr y parar, y en latino era jugaremos muévete luz verde. Así que en el primer caso había que detenerse con la palabra correr y en el segundo caso con la palabra luz, aparte de que había que añadir un segundo extra, que es lo que tardaba la muñeca en girar su cabeza y analizar quién se estaba moviendo. Pensad que se trataba de un robot con un algoritmo de detección de personas que requiere unas milésimas para procesar los datos. Por eso, las estrategias de dejar un par de metros con el resto de jugadores, porque si eran asesinados, podían caer encima de alguien y provocar que le eliminaran, y la de esconderse detrás de otra persona para no ser detectada por la muñeca, eran buenas opciones, inclusive en grupos. Inclusive podría haberlo hecho el protagonista con un jugador durante todo el juego sin que se diera cuenta. Pero bueno, los resultados del primer juego es que solo han sobrevivido la mitad de los jugadores, y entre ellos se encuentran los personajes secundarios. Kang Sebyok, una chica que vive solo con su hermano pequeño porque su padre murió y su madre fue atrapada por agentes chinos, de ahí que necesite dinero para traerla de vuelta. Ali Abdul, un chico que le destrozó la mano a su jefe y le robó dinero porque hacía meses que no le pagaba. Jo Sang-gu, un amigo de Jun que está acusado de cometer varios delitos, por eso está en búsqueda y captura. O el Nam, un anciano que padece un tumor cerebral. Y por último, Jong Doksu, un hombre que debe dinero a un casino y necesita el premio para pagar la deuda. Con esto llega el siguiente día y el siguiente juego, uno donde hay 4 formas a elegir: círculo, triángulo, estrella o paraguas, y donde los protagonistas deciden dividirse. Por eso cada jugador toma un recipiente y descubren que dentro hay una galleta con la forma que han escogido y una aguja. La forma es la que deben de desprender sin romperla. Tienen 10 minutos. Así que algunos usan la aguja, otros las manos, otros chupan la aguja, otros se ponen en posición fetal y otros se comen la galleta. Eso sí, si la rompen como le ocurre a este jugador, son asesinados. De esta manera muere otro, y otro, y otro más. De esta manera van cayendo uno a uno a manos de los soldados. Sin embargo, a los minutos, muchos logran superar la prueba, y esto incluye a los protagonistas. Vale, estas galletas son las dalgona, unas coreanas que están hechas de azúcar derretido y bicarbonato de sodio y que por lo tanto es difícil de predecir su rotura. Pero 10 minutos como tenían los protagonistas era tiempo suficiente para ello. Para que, aparte de lamer la galleta para ablandar el caramelo como hace el protagonista, él hubiera almacenado saliva en el recipiente donde le entregan la galleta o haber lamido el fondo de este recipiente para remojar el caramelo, de modo que los bordes se hubieran derretido y que así hubiera sido más fácil extraer cada forma. También Ji-un podría haber puesto en práctica la misma estrategia termodinámica que esta mujer, pero cumpliendo las normas del juego. Y es que al usar un encendedor, aplica calor a la aguja para aumentar su temperatura y acelera la fusión. Es decir, físicamente incrementa la energía cinética de las moléculas. Y eso se podría haber logrado frotando la punta de la aguja contra cualquier superficie como el propio suelo. Todo esto teniendo en cuenta que, dependiendo de la forma del dibujo de la galleta que les toca a los jugadores, se incrementaba la dificultad del juego. Triángulo, círculo, estrella y paraguas. De más fácil a más difícil. Por eso en las zonas regulares simplemente había que arrastrar la aguja, mientras que en las zonas irregulares había que aplicar movimientos de subida y bajada, clavando y soltando la aguja. Pero bueno, siga.
porque tras este segundo juego quedan 108 jugadores. Por eso aumenta el premio. Aumenta para que los supervivientes se enfrenten al tercer día y al tercer juego. Uno donde se juega por equipos de 10 personas y por eso los protagonistas reclutan a 3 hombres y 2 mujeres. En concreto se enfrentan un equipo contra otro, se colocan en 2 torres situadas en un puente y cada uno de ellos está encadenado a una cuerda de la que tienen que tirar para no caer. El equipo que lance a los oponentes gana y por lo tanto estos mueren. Primero toca el equipo de Doksu contra unos que no son importantes. Por eso, y porque los de Doksu son más fuertes, no tardan en ganar. Y segundo, se enfrenta el equipo de Gi-un contra un equipo que lo malo es que está todo compuesto por hombres. Lo bueno es que el juego no es solo fuerza y el anciano les explica la táctica que van a usar. Mantenerse firme al principio del juego, inclinando la espalda, y cuando el equipo rival se frustre porque no retroceden, jalar de la cuerda. Pero me temo que no les sale bien y cambian de estrategia. Avanzar a la vez para que los oponentes se caigan y entonces aprovechar para jalar de la cuerda. Una jugada que es un éxito y con la que consiguen ganar. Vale, obviamente esto era muy arriesgado. Los protagonistas podrían haber fallado y haber muerto todos cayéndose al vacío, que es algo que demostró un youtuber coreano hace unos años. Demostró que al aflojar la cuerda como llevan a cabo los protagonistas, la tensión de esta hace que sus cuerpos giren en sentido antihorario, la fuerza de rotación aumenta y puedes caer. Por eso, aparte de agarrar la cuerda firmemente, con las palmas hacia arriba y las manos juntas, ponerse en cuclillas hacia atrás para clavar los talones en el suelo y dar pequeños pasos atrás en conjunto, que es la manera correcta de colocarse en el juego tira y afloja, tendrían que haber puesto en práctica otras estrategias para afrontar el hecho de que eran el grupo con menos complexión física que había. La primera era colocando el codo detrás del muslo para bloquear cualquier movimiento de la cuerda, es decir, contar con otro punto de apoyo aparte de las manos. Eso para todos los integrantes del equipo, pero especialmente para el último de la fila, que debería de ser el más fuerte. La segunda táctica era envolver el extremo de la cuerda alrededor de su torso para así usar su cuerpo al tirar. Y la tercera estrategia que los protagonistas deberían haber llevado a cabo era moverse hacia uno de los lados, hacia una de estas barandillas del puente que también habrían servido como puntos de apoyo. Habrían servido para que uno de ellos atara la cuerda a una de esas barras de metal. Siga. Porque tras morir la mitad de los supervivientes, en los dormitorios empieza un nuevo día y por lo tanto un nuevo juego, el juego de las canicas, uno donde hay que jugar por parejas. Sang-woo va con Ali, Sebyok con esta chica que iba con ellos en la cuerda, Ji-yeon y Yoon juega con el anciano. Cada jugador tiene una bolsa con 10 canicas y las parejas competirán entre sí en un juego donde ellos mismos elegirán las reglas. Lo único que les imponen los soldados es que gana el que consiga las canicas de su pareja sin hacer uso de la violencia. Tienen 30 minutos. Por eso, algunos juegan a adivinar si el número de canicas de su compañero es par o impar, apostando de esta forma. Otros juegan a lanzar canicas a un círculo y quien acierte una se lleva todas las de alrededor. Eso los personajes secundarios. De los principales, Ali gana a Sang-woo, pero él le engaña diciéndole que si ninguno de los dos vence ninguno morirá. Así le miente y se queda con sus canicas. Ji-yeon deja ganar a Sebyok porque ella no tiene a nadie que la espere en su casa. Y por último, Nam le va ganando a Yoon, pero él cambia de opinión y se sacrifica por el protagonista. Vale, obviamente aquí cada jugador debía elegir un juego con el que supiera que iba a ganar, no unos en los que dependían de la probabilidad, como hacen algunos participantes. Y una buena opción era el juego de Withoff porque se puede manipular matemáticamente. Un juego de 2 jugadores donde se turnan para quitar fichas de 1 o 2 pilas. La única regla es que si retiras esas fichas de esas 2 pilas, canicas en este caso, el número de retiradas de cada pila debe ser igual. El juego termina cuando una persona quita la última canica ganando de esta manera. Y para ello, solo hay que quitar fichas asegurándose de que quedan estos conjuntos.
1 y 2, 3 y 5, 4 y 7 o 6 y 10. Acabando todos los turnos con alguna de esas combinaciones, siempre se gana. Igual que con el juego en el que se basa el comentado, el NIM, donde todas las canicas se colocan en una sola pila y entre dos jugadores hay que quitar una o dos fichas por turno. Como antes, quien se lleva la última gana. Y el truco está en ser el primero, agarrar dos canicas y luego quitar lo contrario a lo que haga el adversario. Si se lleva una, pues dos, y si se lleva dos, pues una. De esta manera también siempre se gana. Si no, otra opción era el 3 en raya. En concreto, los jugadores podrían haber creado el tablero en la arena y de nuevo las canicas habrían sido las fichas. Para ganar el primer movimiento, debía de ser a una esquina. Si el oponente colocaba su ficha en cualquier lugar, menos en la casilla del medio, se pondría la siguiente ficha donde fuera. Ahí, seguramente, el rival habría intentado detener esa combinación, por lo que habría que colocar una ficha en una esquina libre, ganando de esta forma, independientemente del próximo movimiento del rival. Y en caso de que él hubiera puesto su primera ficha en el centro, habría que colocar la siguiente en la esquina diagonal a la anterior colocada. Si el rival hubiera puesto la suya en una esquina, la victoria estaba asegurada. Si no, era empate y habría que repetir la estrategia. Y si no, obviando todo lo que he dicho, como en este juego solo se especifica que uno de los jugadores tenía que quedarse con las canicas del otro, sin necesidad de que alguno tuviera las 20 canicas que les entregan, únicamente intercambiándolas, las 10 de uno a cambio de las 10 del otro, ambos habrían ganado. Así para cualquiera de las parejas. Pero bueno, quedan 16 jugadores. Así pues, llega un nuevo día y tenemos el quinto juego. Uno donde cada uno elige un número y sin saberlo, ese es el orden en el que van a jugar. La idea es simple. Para ganar, deben de cruzar este puente que está compuesto por 18 pares de peldaños y cada uno contiene dos tipos de vidrio, templado y normal. El templado puede aguantar el peso de varios jugadores, pero el vidrio normal se rompe solo con pisarlo un único jugador. Todos van descalzos y tienen 16 minutos. Ahí es cuando mueren algunos participantes y donde conocemos a este hombre, uno que trabajó en una fábrica de vidrio y sabe diferenciarlos gracias a la refracción de la luz. Lo sabe hasta que los malos malísimos reducen la luz ambiente de la sala. Total, que aunque gracias a una canica que tenía el protagonista de la prueba anterior, intenta adivinar cuál es el vidrio templado del último panel, no lo consigue porque lo que tenía que hacer era botar la canica en el vidrio templado donde se encontraba y luego lanzar esa canica a cualquiera de los otros dos vidrios que tenía delante. Si sonaba diferente era vidrio normal y si sonaba igual era vidrio templado. Pero bueno, el tiempo casi llega a su fin, el hombre sigue sin decidirse. Sangu decide por él y lo mata. De esta manera, solo pasan 3 jugadores: Sangu, Sebiok y Ji-un. Vale. Como he mencionado, en este juego había 18 conjuntos de paneles de vidrio, lo que significa que en el peor de los casos morían 18 jugadores y en el mejor ninguno, lo que significa que usando una herramienta de visualización binominal podéis ver que los primeros en la fila tenían menos de un 0,05% de posibilidades de sobrevivir, mientras que los últimos tenían un 95% de posibilidades de sobrevivir. De ahí la importancia de la elección de números antes de jugar, que como no conocían cuál era el siguiente juego, lo mejor era escoger un número intermedio, no uno de los primeros como hace el protagonista o uno de los últimos como hacen los personajes que mueren durante los minutos iniciales. Y para haber evitado esto, lo que tendría que haber hecho cualquiera de ellos era fijarse en los bordes de los paneles, ya que, basándonos en el ancho de un pie de un hombre coreano promedio, aquellos que contenían vidrios normales eran de mayor grosor que los que contenían vidrios templados, bordes por los que cualquier jugador podría haber avanzado porque ninguna regla mencionada lo prohibía. Era posible colocar los pies en las barras que sostenían los vidrios para que independientemente de qué tipo fueran, no se rompieran. Igual que era posible completar los 18 paneles de vidrio sin pararse en ninguno, ya que, como he mencionado, al pisar sobre los vidrios templados no se rompían y los normales
demás tardaban un par de segundos, por lo que corriendo, seguramente cualquiera de los jugadores habría completado este juego, que es algo que hacen algunas personas en el vídeo de Mr. Bestia. Pero bueno, volviendo a los dormitorios, descubrimos que Sebiok tiene un cristal clavado en el estómago, ya que cuando acabó el juego, todos los cristales se rompieron y uno de ellos fue hacia ella. Y malherida, antes de empezar con el último juego, reúnen a los 3 participantes en Smoking para que disfruten de una cena de lujo. Una excusa para que cuando acaben, dejarles un cuchillo a cada uno por si quieren matarse entre ellos. Y como por la noche, la herida de Sebiok empeora, Sang-woo aprovecha para acabar con ella. Así es como llegamos al juego final, el juego del calamar. Uno donde hay un atacante, Ji-un, y un defensor, Sang-woo, y donde hay varias reglas. Primero, el atacante debe entrar en el dibujo del calamar, superar a la defensa y tocar con el pie la cabeza del calamar para ganar. Segundo, el defensor debe sacar al atacante fuera del dibujo para ganar. Tercero, si se da la situación en que alguno de los dos muere, gana el otro. Se permite cualquier tipo de violencia. Y cuarto, el atacante solo puede ir sobre un pie hasta llegar al círculo del defensor. El caso es que Ji-un, arrojando arena a los ojos a Sang-woo, no tarda en entrar en esta zona y una vez ahí, pelean a muerte durante varios minutos. Sang-woo está a punto de matarlo, pero Ji-un le mete un mordisco a su pierna. Así consigue darle la vuelta a la batalla, le perdona la vida, avanza hasta la cabeza del calamar y no entra. Pero bueno, no importa, porque Sang-woo sabe que no merece el premio por haber provocado múltiples muertes durante los juegos y se hace la automorición delante del protagonista. Así, Ji-un gana. Vale, estadísticamente en este juego, si eres el atacante, si cruzas por la cintura del calamar y llegas a este círculo, como hace el protagonista, casi siempre la victoria está asegurada, ya que ahí es cuando los dos jugadores se enfrentan en igualdad de condiciones. Recordad que antes de alcanzar el círculo del defensor, el atacante solo puede ir a la pata coja, algo que explican mal en la serie porque cuando estás en el cuello del calamar, debes seguir avanzando con una pierna y algo que no hace Ji-un, que ahí camina con ambas piernas y por lo tanto si hubiera pisado la cabeza del calamar, como casi hace en esta escena, seguramente no le habrían concedido la victoria. Solo gana porque Sang-woo muere como se menciona en esta regla. Ese es uno de los errores que comete. El otro es que al protagonista no le hacía falta llevar a cabo esta pelea contra Sang-woo. Desde el círculo del atacante, podría haber llegado al círculo del defensor únicamente gracias a una finta. A engañar a Sang-woo para hacerle creer que iba a correr hacia un lado y así avanzar por el otro, que es lo que hacen los jóvenes que juegan a este juego en las escuelas coreanas. Pero bueno, al terminar el juego, al protagonista lo llevan de vuelta a la ciudad y descubre que tiene 45.600 millones de wones en la cuenta bancaria. Dinero que no se gasta durante el siguiente año porque sabe que mucha gente ha muerto para que lo ganara. Sabe que recibiría otra invitación del malo malísimo, que es nada más y nada menos que el anciano. Está vivo y resulta que es el que organizó los juegos. Lo hizo todo porque no se sentía feliz y porque es muy rico. Las últimas palabras de Oh-el-nam antes de que el tumor lo mate. Y, matadamente, esta serie ha sido revencida. Esto ha sido el juego del calamar, temporada 1. Seguro que ya sabes cómo revencer todos los juegos. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque eso es imposible. ¡Venga!